perdido sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo... El Destape, líder en streaming político nacional durante el mes electoral. 21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. Los negocios más importantes de los primeros 2 años del gobierno de Javier Milei se cerraron en el Hotel Libertador. ¿Se acuerdan? Donde estuvo viviendo varias semanas antes y después de ser elegido presidente. Es posible que los negocios más importantes de los segundos 2 años de su mandato se hayan cerrado esta semana en otro hotel, en este caso el Marriott Marquis de Miami, que es donde Milei recibió fuera de agenda al empresario José Luis Manzano, según reportaron varios medios de comunicación la semana pasada. Era una reunión que no estaba en los planes, que no estaba prevista, y sin embargo fue quizás lo más importante del último viaje de Milei a Estados Unidos. Cuando uno mira los negocios en los cuales está expandiéndose Manzano, un empresario que lleva muchos años y que viene diversificando sus intereses en el país, uno entiende la importancia que puede tener este vínculo para el gobierno de Milei. Por ejemplo, ha crecido muchísimo su participación en la explotación de litio. Más de la mitad de la superficie explotada en la provincia de Jujuy, por ejemplo, es de una empresa de Manzano. Potasio, gas, medios de comunicación, distribución energética. Edenor, que es una de las empresas más importantes del holding Integra Capital, que es el holding que encabeza Manzano, modificó hace poco su estatuto e incluyó entre sus razones negocios en inteligencia artificial, en minería y en telecomunicaciones, en un plan que se alinea perfectamente, si uno los pone uno encima del otro, con los planes de la Casa Rosada para esas áreas y los anuncios que se vinieron haciendo de data centers y demás. Pero los negocios son mucho más que esos y se entrecruzan. A pocos días de esa cita en Miami, Manzano había participado de la compra de Telefe, nada más y nada menos, uno de los canales de aire, junto con Viles, Caglione y Velocopit, que ya son dueños de otro canal de América. Participaron de esta compra, de uno de los canales, además, que históricamente ha sido líder de la televisión de aire. Por la misma época, con pocos días de diferencia, YPF, con participación mayoritaria del Estado argentino, le compró a Integra la mitad de Refinor, una refinería que está cerrada desde abril, por algo más de 25 millones de dólares. Manzano había pagado hace 3 años, 10 millones de dólares por esta empresa, que en el medio además dejó de funcionar. Y como ahí vemos en la bajada de esta noticia, de este portal que levanta la noticia, para algunos se trata de una devolución de favores al vendedor, José Luis Manzano. El gobierno en simultáneo, después de ganar las elecciones, anunció la desregulación de tarifas hogareñas. Veamos cómo titula esta noticia Clarín. Esto fue 48 horas después de ganar las elecciones. Libera las tarifas. Sube gas 3,8. Ahí tenés Metrogas, Manzano. Se esperan aumentos en luz. Ahí tenés Edenor, Manzano. Nafta. ¿De qué fue a hablar Manzano con Milei la semana pasada en Miami? De comprar la operación de Shell en la Argentina, que es la segunda, después de YPF, más extendida en lo que es despacho de nafta al público. Es decir, una tras otro, todos los intereses de Manzano se ven beneficiados por decisiones del gobierno. Pero por otra parte, Integra es un holding que tiene inversiones en una docena de provincias argentinas y Manzano, por lo tanto, tiene muy buena relación con esos gobernadores. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo,
Torres de Chubut, Neuquén, Río Negro, Catamarca, Salta, Jujuy, son los votos que está yendo a buscar el gobierno para sacar sus reformas. Y Manzano es un interlocutor de lujo para garantizarse ese apoyo y esos votos. Miren, hace algunos meses Manzano, que tiene una larga historia, recordemos, ingresó con la vuelta a la democracia en la política de la mano del peronismo renovador, fue uno de los diputados más jóvenes en su momento, 27 años cuando llega al Congreso de la Nación, fue de los primeros que estaba cerca de Cafiero, que salta para acomodarse cerca de Menem, clave en los procesos de privatización, después pasa al otro lado del escritorio y empieza a acumular estos negocios y se vuelve realmente un empresario muy, pero muy potente. Hace unos meses decíamos, Manzano había sido noticia por algo que no tiene nada que ver con esto. O sí, porque en julio de este año, en el puerto de Saint-Tropez, en Francia, se incendió el superyate del cual Manzano es dueño. Se llama Sea Lady 2, ahí vemos una foto, más de 40 metros de largo, de eslora. Hay otra foto más donde se lo ve ya en el incendio, que por suerte no tuvo víctimas fatales, pero que mandó a este barco que se había fabricado a mediados de los 80, pero había pasado por una renovación total en el 2024, hace pocos meses, y estaba evaluado en más de 100 palos, 100 millones de euros, lo mandó a desguace. Este fin de semana estuve leyendo un libro muy interesante de un ensayista norteamericano, se llama Evan Osnos, que se llama Los que tienen y los que tienen yates. Él es un tipo que escribe para varios medios y se pasó los últimos 10 años conviviendo o moviéndose en torno a los súper ricos y tratando de retratar esa cultura tan particular que se está generando en la punta de la pirámide de ingresos y de riqueza en el mundo. Uno de los hallazgos centrales y que le da título al nombre es el rol central que juegan los grandes yates en esta cultura. Este yate, el de Manzano, durante mucho tiempo fue de los más grandes del circuito de yates de lujo en Europa. Hoy en día, y sobre todo desde hace pocos años, tipos como Jeff Bezos, como Elon Musk, como Sam Altman, tienen yates de más de 100 metros de largo, ¿sí? Del tamaño de un estadio de fútbol. Se los conoce como gigayates. Son realmente ciudades que pueden pasar meses con autonomía en aguas internacionales y por lo tanto hacer cosas que quedan por afuera de cualquier circunscripción estatal. Pero además se ha vuelto un símbolo de diferenciación entre los miembros de esa verdadera élite para ver, bueno, quién tiene un poco más, ¿no es cierto? De hecho, uno de ellos lo cita el libro y dice, mira, vos tenés un chef, uno de estos supermillonarios diciéndole a otro millonario, vos tenés un chef, yo tengo un chef. Vos volás en aviones privados, yo vuelo en aviones privados. La única forma que tengo de mostrarle al mundo que estoy en otra puta categoría que vos es que mi barco sea más grande que el tuyo. Y existe una relación directa y notoria entre la captura de una fracción cada vez mayor de los excedentes de la economía global por estos muy pocos supermillonarios que no saben literalmente en qué gastársela y entonces fabrican botes del tamaño de un estadio de fútbol, y que el resto del mundo, las personas que viven de su trabajo, empleados, cuentapropistas, dueños de pequeñas empresas, en casi todos los rubros y en casi todo el planeta, bueno, vivan cada vez de forma más precaria y esa plata les esté faltando. Y Argentina funciona como un laboratorio de esas políticas. Y los resultados de ese laboratorio están a la vista. Basta repasar un puñado de títulos de los últimos días, pero un puñado nada más, y tomando solamente el último fin de semana, para ver, por ejemplo, que la mora de las deudas de las familias argentinas es récord. Familias asfixiadas, la mora es récord y subió al mayor nivel en 20 años. Es decir, desde que nos recuperamos de la crisis del 2001-2002, la irregularidad en los préstamos familiares trepó al 6,6%, superando los picos de 2009, 2019 y de la pandemia. Los hogares recurren cada vez más al endeudamiento para cubrir gastos básicos. Pasemos a la siguiente placa. Un noviembre complicado, la inflación de alimentos en la primera semana arrajó aumentos de casi el 4%. El dato refleja que la desaceleración de precios de la que se jacta el gobierno está lejos de la realidad. Siguiente, récord de cheques rechazados. Acá, según este tuit,
con información del Instituto Argentina Grande. En septiembre hubo 92.500 cheques rechazados por falta de fondos. 92.000 en un mes de 30 días. Si no me falla la cuenta, estamos hablando de unos 3.000 cheques por día rechazados. Pero soy malo para la matemática. Récord de los últimos 5 años. Otro indicador más que podemos ver es el desplome de Mercado Libre. 30% se desplomó la paquetería. Sí, esto lo informa Julio Ernesto López. Dice, lejos quedaron los días donde Galperín ventilaba números de ventas para sostener la idea de crecimiento de consumo, siendo usado por el propio Milei como argumento en cantidad de entregas. Tanto Día de la Madre como Cyber Monday no despegaron, siendo históricamente sus grandes eventos y dejando logística ociosa. Y acá recuerda muy bien cómo hace algunos meses, no sé si ustedes lo recuerdan, lo tenemos en la siguiente placa, Javier Milei decía que los números de caída de consumo del INDEC estaban mal porque la gente en vez de ir al supermercado compraba por Mercado Libre. Entraba a Mercado Libre para hacer las compras de la comida para el guiso, por ejemplo, de los pañales, del aceite, bueno. En fin. Sigo dando, porque, insisto, todas estas son noticias de los últimos días. El déficit con Brasil, déficit comercial bilateral con nuestro principal o ahora segundo socio, es de más de 5.000 millones de dólares, contra 175 millones en igual periodo del año anterior. Estamos hablando de 20, 25 veces más. No hay manera de que cierren ningún esquema económico si vos a tu principal socio comercial un año le comprás o le tenés un déficit de 20 veces más que el anterior. Y por último, otra nota que está hoy en el Destape y que los invito a que la lea, donde hablan de 3 síntomas de la misma crisis. La inflación vuelve a subir, el consumo no reacciona y se derrumba el mercado interno. Pero como les decía, esto no es un problema solo de Milei. Milei es un laboratorio, Milei además lo hace de forma, si se quiere, más grosera y con menos herramientas que otros, pero es un problema global y le está pasando también a Trump, que este fin de semana fue noticia justamente por los reclamos por la falta de comida. Se viralizaron imágenes de larguísimas colas, cuadras y cuadras de colas. Esto es en Cleveland, una ciudad que diría tiene un pasar relativamente bueno, cuadras y cuadras de colas de gente esperando por comida. Vamos a ver ahora, en un tape muy cortito de Fox News, cómo Trump le pasa lo mismo que a Milei, que es que él va y da datos diciendo está bajando la inflación y después la gente dice, no, miren, yo voy a hacer las compras y está cada vez más caro. Veámoslo. This, as a new poll finds, about 70% of Americans aproximadamente el 70% de los estadounidenses afirman que los comestibles son más caros ahora que hace un año. Y aproximadamente el 60% culpa al presidente Trump. Muy parecido a lo que está pasando acá. Y ayer Trump quiso ir a ver un partido de fútbol americano y lo reputearon de arriba. Se escucha claramente la silbatina y los bu, que son mucho más fuertes que algunos aplausos. Hay fotos, ahí se ve gente incluso señalándolo o elevándole el dedo del medio. Bueno, la verdad es que una situación delicada y también muy parecida a la de Milei, porque nosotros nos lo olvidamos después de la elección, pero Milei hace menos de un mes caminó 20 metros por la vereda en Avenida de Mayo y Florida y lo recontraputearon. Y obviamente hay más gente que lo vota que gente que lo putea, por ahora sí. Y es más, probablemente haya gente que lo putee o tenga ganas de putearlo y lo haya votado, porque así funciona la democracia, no es todo lineal, no es un Excel. Pero tampoco es un dato que se pueda obviar la enorme impopularidad que tienen estas políticas donde sea que se apliquen. Porque más allá de diferencias de retórica, porque Trump es nacionalista y Milei es nacionalista de otros países que no son el suyo, los dos gobiernan para esta élite de supermillonarios. Y cuando haces eso, por definición, el resto del mundo, que somos no el 99%, sino el 99,9999999%, vamos a vivir cada vez peor. Hoy existen en el mundo más de 3.000 supermillonarios, es decir, gente que entra en la lista de Forbes que pone el corte en 1.000 millones de dólares. Y en conjunto controlan el 14% del Producto Bruto Mundial. 3.000 personas.
el 14% del Producto Mundial. En 1990 eran 10 veces menos, eran menos de 300 y acumulaban apenas el 2,5%. Es decir, aumentó muchísimo en pocas décadas y en términos históricos la concentración de esos recursos, y ese proceso no estuvo acompañado de ninguna manera por una mejora similar en la productividad del capital, sino que se trató de una enorme transferencia de ingresos por parte de un sistema diseñado para premiar al capital antes que al trabajo. ¿Sí? El que tiene plata hace más plata más rápido que el que trabaja. A partir de cierta cantidad de riqueza, además, se empieza a multiplicar cada vez más rápido porque tenés acceso a herramientas más sofisticadas, porque podés pagarle a más gente y a más software para que haga cálculos o para que tome decisiones que no están al alcance del resto de la gente, porque existe el tráfico de información privilegiada, porque los ricos se cuidan entre ellos, viven en los mismos lugares, se cruzan en los mismos pasillos y demás. Y no importa entonces cuál sea el origen de esa plata, llega un punto en el cual haces plata por tener plata. Y esto no lo digo yo, lo dice Thomas Piketty, que es uno de los economistas más importantes que estudió este tema, y que dice, más allá de cierto umbral, todas las fortunas aumentan a ritmos muy elevados. Una vez establecidas, la dinámica patrimonial sigue su propia lógica, y un capital puede seguir aumentando a un ritmo sostenido durante decenios, simplemente debido a su cuantía. Por justificadas que sean al principio, sus fortunas se multiplican y se perpetúan más allá de todo límite y de toda posible justificación racional en términos de utilidad social. Lo traduzco. Aparece en el sistema, se crea, gracias al motivo que sea, por actividad privada, por inversión pública, aparecen 100 millones de dólares, que no están asignados. ¿Qué es más útil? Que esos 100 millones se reinviertan en infraestructura, en universalizar el acceso a ciertas cosas, o que se los lleve lo más para comprarse otro yate del tamaño de un estadio de fútbol. Es bastante lógica la respuesta, pero no se trata esto de una falla del sistema. Está diseñado para funcionar así. Así funcionan los mercados perfectos que tanto le gustan a Milei, a falta de instituciones políticas que intervengan para atenuar esa desigualdad. Como, bueno, hay muchísimas herramientas. En la Argentina de Milei, como en buena parte de Occidente en el último medio siglo, esas instituciones que deberían trabajar para ponerle un límite a la desigualdad, hoy trabajan para reforzar esa desigualdad y para facilitar la acumulación infinita por parte de los dueños del mundo. Miremos, si no, en qué consiste la reforma laboral que este gobierno está tan entusiasmado por imponer. Se lo decía el viernes acá en el Destape a Mariano Martín, uno de los que está trabajando en la redacción de esta reforma. Me interesa muchísimo ir en estos puntos y que no se pierda. Se ha hablado mucho del tema jornada laboral. Uno entiende que lo que no se va a alterar es el promedio semanal de 48 horas, pero sí se podrá alterar porque hoy la ley impone que solamente se puede trabajar hasta 8 horas por día y cualquier hora en exceso de eso debe ser computada como hora extra y combinada y acordada con la parte laboral. Con la aplicación de un banco de horas, ¿hasta cuántas horas máximo podría trabajar una persona con este grado de flexibilidad? Hasta 12 horas. Es decir, cuando el presidente y en particular Federico Sturzenegger han dicho en varias oportunidades que era falso que la jornada laboral se pretendía extenderla hasta 12 horas, en realidad es cierto. Es decir, va a estar esta potestad de que la jornada laboral... No. Déjeme hacer la aclaración. Sí. Déjeme hacer la aclaración. Yo tengo gran respeto por lo que haya dicho Sturzenegger y mucho más si lo dijo el presidente, pero la jornada promedio implica que el trabajador que un día trabaja 12 horas, al día siguiente trabaja 6. Claro, perfecto. Pero las cuatro horas ahora, excedentes... las 12 horas son simples, no tiene horas extras. Por eso digo, las 4 horas excedentes... Espere. ¿Qué ha pasado en las experiencias de la jornada promedio en la Argentina? Que cuando uno trabaja 12 horas, aunque no se computen las horas extras, la incidencia de las horas extras está dentro del valor horario de esas 12 horas. Entonces, en la experiencia de minería, de petróleo, heladerías Fredo, en el Parque de la Costa, en los centros en los centros comerciales, o sea, lo que nosotros llamamos shopping, que se usan en jornada promedio desde hace muchos años, el trabajador que presta servicios durante esas 12 horas
tiene un factor de incidencia dentro de esas 12 horas en donde el valor de las horas extras no se pierde, sino que está computado. Con un agregado. Este es espectacular. El que está hablando es de Diego, es un abogado laboralista que está trabajando en la redacción del proyecto del gobierno. No solamente reconoce que van a querer que labures 12 horas, sino que además, con lo último que estaba diciendo, cuando decía, bueno, en minería, en petróleo, los trabajadores de Fredo, está desmintiendo el argumento de que la legislación laboral actual es la misma hace 70 años. Todas estas cosas ya se pueden discutir convenio por convenio. No hace falta el reformar la ley para eso. La ley es para que el empleador tenga una situación de mayor poder sobre el empleado y entonces no les tenga que pagar a valor real esas horas extras y además pueda definir cuándo laburan, cuándo no, etcétera. Pero 12 horas es hasta poco, porque cuando vos a estos tipos les das poder, quieren todavía más que 12 horas. Si no escuchan a Alfredo Olmedo, ¿se acuerdan? El exdiputado, uno de los principales socios de Milei en Salta y uno de los grandes empresarios del país también. Nos cuidamos con el personaje, pero él es el dueño individual más grande de campos de sojeros de la Argentina. Imagínense. Bueno, esto es lo que decía Olmedo sobre cómo le gustaría que fueran las relaciones de trabajo. Pero yo trabajo 14 horas por día y usted me ve impecable, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el problema? Si se las pagan, pero le quiero aclarar algo para que no tenga duda. Los derechos que tiene usted nadie se lo va a quitar, una ley es después. Es para el nuevo empleo. Y por ejemplo, yo tengo, entre otros rubros, tengo un restaurante, tengo una confitería, tengo el hotel. El mozo, si fuera por el mozo, quisiera trabajar 20 horas. Porque como gracias a Dios factura bien el restaurante y en la confitería, no solo ganan un buen sueldo, ganan las horas extras, pero y además las propinas, entonces hacen como un doble sueldo. Claro. Entonces, la jornada laboral no tengo duda que va a ser de 8 horas. Ahora, seguramente va a haber condiciones para aquellos que tengan que trabajar 10 o 12, por ejemplo, una cosecha, por ejemplo, este caso del mozo. Bueno, estoy casi seguro de que ningún mozo quiere laburar 20 horas. Si por 8, por ejemplo, pudiera volverse a la casa con la plata suficiente en el bolsillo como para vivir dignamente. Si quiere vivir 20 horas es porque por las 8 que labura no le estás pagando lo que corresponde. Y no solo la reforma laboral, la reforma tributaria también va a ser para bajarle más impuestos a los más ricos, la reforma penal va a ser para proteger esa propiedad privada, no la tuya, la de ellos. Y mientras tanto avanza la entrega del país, que es parte de ese mismo plan. Poner todos los recursos y las capacidades de la Argentina a disposición de esta alianza entre Silicon Valley, Wall Street y la Casa Blanca. Cuando uno ve el desembarco que están haciendo en el país, en una especie de invasión sin disparos, un caballo de Troya transparente, en el cual se ve perfectamente que adentro de la panza están la JP Morgan, Donald Trump, Sam Altman, Robert Citrone, Elon Musk y compañía, me resulta imposible no pensar en otro pasaje del libro de Piketty, con el que voy a terminar este comentario antes de empezar a charlar con la mesa. Piketty dice que están reunidos hoy todos los ingredientes para que la participación del capital en la propiedad del planeta alcance niveles desconocidos. Es decir, un proceso en el cual los países ricos van a ser poseídos por sus propios multimillonarios o de manera más general, en el que el conjunto de países será propiedad de manera cada vez más masiva de los multimillonarios y demás archimillonarios. Bienvenidos a la Argentina, el laboratorio global de ese experimento. Buen día, compañeros, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo Alfredo, andás? ¿Cómo estás viendo? Bien, vinculado a muchos de los puntos que vos mencionabas